El museo es una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público que se ocupa de la adquisición, conservación, investigación, transmisión de información y exposición de testimonios materiales de los individuos y su medio ambiente, con fines de estudio, educación y recreación. Además, tenemos las funciones del museo, que son las siguientes. La primera es coleccionar. Cada museo debe tener una política clara sobre su colección que especifique el tiempo, tema y la extensión de la misma. La colección es el instrumento de enseñanza más valioso del museo y en muchos casos su razón de ser. La segunda es conservar. Un museo tiene el deber fundamental de velar por su colección. Conservar no significa únicamente el mantenimiento de un objeto, implica también la seguridad o forma de protegerlos, así como los debidos registros y acopios que cada museo debe tener para garantizar que los objetos no se pierdan ni se deterioren. El tercero es el estudio. La investigación es un examen profundo de la colección. La pintura medieval es sobre todo una pintura religiosa, salvo excepciones, que se hacen más numerosas al final de la Edad Media. La representación del paisaje suele limitarse al fondo de las composiciones, que en muchas ocasiones se limita a un color plano o se rellena con figuras de forma casi obsesiva que se agolpan en el primer plano, se yuxtaponen en horizontal o incluso en vertical. La Virgen en el centro, sosteniendo al niño sobre su pierna derecha y con San Juan niño arrodillado a sus pies, se encuentra rodeada por 2 santos de cada lado y 3 ángeles que sostienen un libro en la parte superior. El conjunto responde a la tipología iconográfica de la Sacra Conversación originada en el Renacimiento italiano. El fuste estriado detrás de María, la porción de pótrico a la derecha y el pedestal fracturado son 2 fragmentos arquitectónicos que se distribuyen en el espacio abierto y sugieren la idea de ámbito ruinoso. El fondo de la obra se compone por un paisaje montañoso con árboles, edificios entre colinas, grupos de pastores con animales y caminantes. La pintura barroca es la pintura relacionada con el movimiento cultural barroco. El movimiento a menudo se le identifica con el absolutismo, la contrarreforma y el renacimiento católico. El color, la luz y el movimiento son los elementos que definen la forma pictórica. El color predomina sobre la línea. Incluso los efectos de profundidad, perspectiva y volumen se consiguen más con los contrastes de luz y de tonalidades del color que con las líneas nítidas y definidas del dibujo. La luz se convierte en un elemento fundamental en la pintura barroca. La luz dibuja o difumina los contornos, define también el ambiente, la atmósfera del cuadro y matiza los colores. La utilización de la técnica del claroscuro llega a la perfección gracias a muchos pintores del barroco. Se pretende transmitir sensación de movimiento, las composiciones se complican, se adoptan perspectivas insólitas y los volúmenes se distribuyen de manera simétrica. Mientras que la dinámica del espacio, la visión de las escenas en profundidad, la estructuración de las composiciones mediante diagonales y la distribución de manchas de luz y color configuran el espacio como algo dinámico, donde contornos se diluyen y las figuras pierden relevancia frente a la unidad de la escena. La infanta María Teresa, hija de Felipe IV de España y de Isabel de Borbón, está representada de 3/4 ante un fondo neutro. Lleva una peluca corta, abultada y rizada en ondas paralelas, adornada con lazos en forma de abanicos o mariposas. El traje se caracteriza por el gran cuello plano que cubre los hombros, rematados por una pieza de gasa plegada. Lo adorna un doble collar de oro sujeto por 2 joyeles, uno sobre el pecho y otro sobre el hombro. Las características principales de la pintura renacentista son evocación de lo antiguo, cuya belleza idealizada pretendían tomar como ejemplo, observación viva de la naturaleza, los cuadros se sitúan en paisajes naturales que se intentan recrear con fidelidad, o en marcos arquitectónicos en los que columnas, frontones, palacios y templos sirven de excusa a hablar desde perspectiva, la figura humana se convierte en el centro y medida de todas las cosas, dominio de la perspectiva y de las técnicas compositoras, los efectos de luces y sombras como el claroscuro o la grisalla emanan nuevas técnicas como el esfumado. Continúan realizándose decoraciones murales al temple y al fresco. Se extiende el uso del lienzo, que es más económico que la tabla. Si en la Edad Media la pintura fue de manera casi exclusiva religiosa, el Renacimiento se introducen nuevos temas como mitológicos, alegorías y temas históricos. Un gran salón abovedado alberga una animada escena en la que se ven 3 grupos de mujeres que atienden a la recién nacida y a su madre acostada en un lecho con alto dosel en el fondo de la estancia. Una
puerta deja ver el paisaje con casas y un par de mujeres que avanzan hacia el pequeño porche de la puerta. En lo alto vuelan 4 ángeles observando la escena. En esta pintura, el autor empieza a usar la profundidad y empieza a añadir detalles a los rostros. El término marianismo proviene de manera moderna, en referencia a aquellas obras que se decían realizadas a la manera de los grandes maestros del Alto Renacimiento. La imitación de las obras de Leonardo, Rafael y Miguel Ángel hace que se produzcan imágenes artificiosas. En cierto sentido, la propia grandeza de esas obras maestras cerraba las vías a la creatividad artística y a las jóvenes generaciones no les queda sino la imitación. Es un arte propio de la época de crisis, tanto económica como espiritual, en medio de la Reforma Protestante. Los diversos problemas se ven simbolizados en el saco de Roma en 1527. Los comitentes no son burgueses, sino aristócratas, mecenas que desean complicadas alegorías cuyo sentido no siempre es claro. Resulta un estilo inadecuado para el tema religioso, por lo que en la Contrarreforma se optó por otras formas más apropiadas. No se intenta representar la realidad de manera naturalista, sino que se hace extraña, un poco deformada, como un capricho. Los cuadros ya no transmiten el sereno orden y equilibrio del Alto Renacimiento, sino que se inclinan por representaciones anticlásicas, intricadas y complicadas en cuanto a su sentido. Se las representa de manera desproporcionada, elásticas, alargadas. La perspectiva es infinita. El manierismo resulta refinado y de difícil interpretación, debido tanto a su sofisticación intelectual como a las cualidades artificiales de la representación. La luz no es natural, sino fría y colorida de manera antinatural, lo mismo que los colores. Son extraños, fríos, artificiales, violentamente enfrentados entre sí, en vez de apoyarse en gamas.